a hablar hoy sobre un tema bastante importante, muy común, que cada vez se va poniendo como más de moda en nuestros pacientes. Y el problema es ese, que como está tan de moda ya no lo vemos como una enfermedad, sino que ya es algo habitual de nuestros pacientes. Vamos a definir obesidad como una enfermedad crónica que se va a caracterizar por el acúmulo excesivo de grasa en el organismo. Y esto entonces va a inducir un aumento significativo en el riesgo de la salud en todos los ámbitos, desde huesos, desde reproducción, diabetes, metabolismo, etcétera. Se define obesidad cuando tenemos en un paciente un índice de masa corporal por mayor a 30. Hablando un poquito sobre lo que es epidemiología, sabemos que ya es una epidemia del siglo XXI y la Organización Mundial de la Salud espera que para el año 2025 haya 600 millones de pacientes obesos en el mundo. Yo creo que esa cifra ya la estamos superando ahorita. Con respecto a la prevalencia, más o menos 1 millón de pacientes adultos con sobrepeso, 300 millones de adultos con obesidad, y el riesgo ahorita, lo más importante es que hay un aumento en la obesidad infantil. Estamos viendo casos de diabetes tipo 2 en niños desde los 10, 12 años de edad. Y esto se debe a la mala alimentación, a la pérdida del ejercicio. Es muy, muy importante el índice de obesidad infantil que existe en la actualidad. Con respecto a la distribución entre hombres y mujeres, esta es una diapositiva de que se hizo en México, un estudio que se hizo en México. Esto es apenas, imagínense, el 2006, ya para ahorita esto yo creo que está el doble. El sobrepeso y la obesidad afectaban aproximadamente el 70% de la población entre 20 y 60 años. Y esto, muy importante, mucho más se veía en las pacientes mujeres. Y esto ha ido aumentando en el tiempo. En el 2006, entonces, les decía, un 30%. Yo creo que estamos en más. Vamos a definir entonces la obesidad con el índice de masa corporal. El índice de masa corporal se calcula el peso en kilos partido la talla al cuadrado. Y este es un índice que nos va a clasificar al paciente según la cantidad de grasa que posee, y esto va a estimar el riesgo de presentar otras complicaciones a largo plazo. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, 72 kilos de peso a 1,65 de talla, nos da un índice de masa corporal en 26.47. Y vamos a clasificar entonces la obesidad según este índice de masa corporal. Vemos que el peso normal, un paciente debería mantener entre 18.5 y 24.9 de índice de masa corporal. Eso nos dice que está bien controlado. El sobrepeso empieza a partir de los 25. De 25 a 30, ese es un sobrepeso únicamente. Obesidad grado 1, estamos ya mencionando de 30 en adelante. De 30 a 34 a 35 es obesidad grado 1, obesidad grado 2 de 35 a 40, y arriba de 40 ya es una obesidad mórbida u obesidad grado 3, ¿verdad? Y el riesgo de complicaciones en este tipo de pacientes ya desde a partir de los 25 va aumentando considerablemente. ¿Cuáles son las causas de por qué una persona se vuelve obesa? La verdad es que son múltiples. Desde factores ambientales, el acceso a la comida chatarra, McDonald's, Pollo Campero, Burger King, factores culturales también, factores genéticos sobre todo, que es lo más importante, factores psicosociales, factores metabólicos, sobre todo psicosociales, el estrés, la ansiedad que nos hace comer, ¿verdad? Por estrés, la depresión también que nos puede llevar a comer de más, etcétera. Entonces, muchas veces uno trae la predisposición genética, sin embargo, si hacemos ejercicios y comemos sano, pues podemos evitar volvernos obesos eventualmente. Y como les decía, la variación genética va a depender entre todos los individuos, sobre todo el hecho, lo que les decía, el ejercicio, ¿verdad? El estatus social. Ahora es al contrario, hemos visto que las poblaciones con más bajos recursos económicos son las más obesas. O sea, es mucho el rango de diferencia. Hay desde desnutridos, gravemente desnutridos, hasta obesos mórbidos en la población con bajos recursos económicos. Y es por lo mismo que tenemos un poco más acceso a las comidas chatarras, al poco ejercicio, y lo vemos sobre todo aquí, gracias a Dios. Yo creo que tenemos mucho campo todavía para hacer ejercicio, que los niños jueguen, que los niños corran.
en la capital ya no hay, y con la violencia mucho menos. Entonces, los papás de verdad definitivamente se deciden porque se queden en la casa jugando videojuegos, y todo eso va a empeorar la salud y el riesgo de obesidad en un niño. Dentro de las hipótesis que se han tenido con respecto a por qué se vuelven los pacientes obesos, es que antes, en las edades prehistóricas, teníamos periodos en donde había abundancia y donde había hambre. O sea, el hombre tenía que ir a cazar su animal para comer, entonces eso significaba que tenía que hacer ejercicio, cazaba su animalito, se lo comía y al rato tenía que volver a hacer lo mismo para seguir comiendo. Entonces esto llevaba a una eficiencia metabólica máxima y a la sobrevivencia en general. Sin embargo, ahorita tenemos abundancia de comida, ya no tenemos que hacer el exceso de ir a buscarla, ¿verdad? El ejercicio de ir a buscarla, entonces tenemos un consumo excesivo, el sedentarismo también, y esto se va a transformar en hiperinsulinemia, diabetes y obesidad. Y dentro de las consecuencias de la obesidad, vemos que para algunas enfermedades hay el riesgo es mucho más importante que para otras. Por ejemplo, hay un riesgo ligeramente aumentado de cáncer de mama, endometrio, colon, próstata también está mencionado en estos. Anormalidades reproductoras, por ejemplo, el síndrome ovario poliquístico, la infertilidad, dolores de cintura, aumento de riesgo en anestesias, tantos pacientes que tienen que operarse ahorita y el riesgo aumenta. Y también pueden haber anormalidades en los hijos. Un riesgo moderadamente aumentado de enfermedades cardiovasculares, hipertensión, hiperuricemia y gota, y un riesgo muy aumentado de diabetes, resistencia a la insulina y dislipidemias. ¿Cómo vamos entonces a diagnosticar la enfermedad? El problema es que es una enfermedad muy obvia, y por ser tan obvia ya no la vemos como enfermedad como tal, ¿verdad? Entonces, es muy común que veamos el paciente obeso, llega, de hecho a veces no es el paciente que viene a consulta, sino que viene con su esposa, sus hijos, y estamos viendo un paciente con obesidad mórbida en algunos casos, y la verdad es que ya se ve tan común el sobrepeso que no nos parece una enfermedad como tal. Y bueno, entonces ya cuando alguien se acerca a nosotros en busca de ayuda por su sobrepeso u obesidad, debemos entonces hacer una historia clínica detallada, preguntando antecedentes familiares de obesidad, antecedentes personales, qué comorbilidad pudiera tener, ¿verdad? Hace cuánto empezó a subir de peso, qué fue lo que le desencadenó, sobre todo una depresión, una separación, la muerte de algún familiar. O sea, todo eso tenemos que tener en cuenta para preguntarle a los pacientes sus hábitos alimenticios. Mucha gente por lo mismo del trabajo no desayuna, ¿verdad? Por ejemplo, entonces ir haciendo como una historia bien detallada de los hábitos de los pacientes. ¿Qué otros factores afectan el balance energético? Por ejemplo, ¿qué tanta actividad hace? Su trabajo, ¿verdad? Si le permite hacer ejercicio o no. Si está tomando algún otro fármaco, por ejemplo, los antidepresivos, fármacos anticonvulsivantes pueden predisponer a obesidad. Tratamientos previos y resultado, ¿verdad? ¿Cuántas libras ha perdido? Si ha tratado de perder peso anteriormente, ¿verdad? ¿Qué tanto éxito ha tenido? ¿Por qué subió de peso nuevamente? Porque ya eso nos va encaminando a nosotros cómo debemos abordar a este paciente. Siguiente. Debemos preguntarles también a los pacientes si tienen alguna alteración de la conducta alimentaria, si han presentado atracones. Un atracón es cuando una persona empieza a comer y siente que no puede parar de comer, ¿verdad? Que come, y cuando se da cuenta ya se comió 1 o 2 platos y ni cuenta se dio a qué hora se los comió, ¿verdad? El comer nocturno también, hay pacientes que se levantan a 1, 2 de la mañana, que tienen ganas de picar algo, van a la refri y comen algún sándwich, cosas así. Y el comer emocional, si estoy muy tenso, muy nervioso, si tengo examen, etcétera, nos da hambre, ¿verdad? Y sobre todo de dulce. Si tenemos algunas otras alteraciones psicológicas secundarias como depresión, ansiedad, y los factores socioeconómicos también influyen. Siguiente. Debemos confrontar al paciente, ¿verdad? ¿Por qué quiere perder peso ahorita? ¿Verdad? Porque la mayoría, por lo menos a mí me han dicho, es que es los 15 años de mi hija, ¿verdad? En 2 meses, entonces quiero que me quede el vestido. Y me voy a casar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué quiere perder peso? Porque si son esas las razones también, hay que hacerle ver las complicaciones a largo plazo de la obesidad. O sea, no es porque en 2 meses, que es los 15 años, voy a bajar de peso y de ahí ya otra vez me vuelvo a engordar, ¿verdad? Entonces, ser realistas, ¿verdad? También en cuánto quiero perder,
¿verdad? Hay pacientes que me dicen, es que yo quiero perder 50 libras, doctora, en 2 meses. Imposible, o sea, ahí sí que hacerles ver a los pacientes que esto no es posible, porque después de una semana que ha perdido 1 o 2 libras, se va a deprimir, se va a decepcionar y no vuelve a regresar con nosotros. Otra, preguntarle al paciente cuál considera que es la causa de la obesidad. Me llegan los pacientes también, doctor, es que estoy gorda, mire que quiero bajar de peso. ¿Y usted por qué cree que está ahora? Es que no sé, yo ni como, de verdad que no como. O sea, eso es lo primero que les dicen los pacientes, ¿verdad? Entonces, hacerlos, o sea, enfrentarlos y hacerles ver cuál es la causa de su obesidad. Y bueno, y también debemos preguntarles, bueno, ¿y usted qué cree? ¿Qué podemos hacer para que usted baje de peso? Dígame usted ideas que cómo la puedo ayudar yo. Porque si solo le decimos, haga esto, esto y esto, no lo va a hacer. O sea, el paciente tiene que tomar conciencia de su enfermedad y decir, bueno, esto tengo que hacer. O sea, que de él mismo salga qué es lo que debe de hacer. Siguiente. Debemos comentarles también qué pasa, ¿verdad?, con la ganancia de peso en la salud, ver los riesgos que tenemos y preguntarle, por ejemplo, también cómo afecta la obesidad en su vida diaria. Tengo pacientes que me dicen, mire, no me puedo amarrar los zapatos, me cuesta dormir, me cuesta respirar, ronco mucho, me levanto muy cansado, ya no puedo subir gradas. O sea, que ellos se den cuenta de su problema. Siguiente. Al examen físico. Bueno, en la exploración general ya desde ahí podemos empezar a sospechar algunas causas endocrinológicas, el hipotiroidismo, por ejemplo, el Cushing, ya sea por uso de esteroides exógenos o que sea ya Cushing primario, insulinoma, síndrome de ovario poliquístico en las mujeres, porque esto sí es muy, muy frecuente, el síndrome de ovario poliquístico. Hacer las mediciones de peso y talla correspondientes, calcular el índice de masa corporal, calcular el porcentaje de grasa corporal, el diámetro de cintura. Y bueno, y ya con esto todo evaluado, ya tomar una decisión en qué tratamiento debemos de darle al paciente. Y aquí viene el problema en realidad, porque es muy fácil, bueno, yo lo veo, está gordito, pero bueno, ¿cómo lo vamos a tratar? Y el problema del tratamiento en sí es que, uno, como médicos no tenemos experiencia en tratar a estos pacientes, porque como ya es algo tan obvio, tan común, que no lo tratamos. O sea, tratamos la diabetes, tratamos la hipertensión, tratamos la dislipidemia, pero no le quitamos la obesidad al paciente. Entonces, otra es, el paciente no tiene conciencia de que está obeso. Y esta falta de conciencia, entonces, también hace más difícil el tratamiento. Otra es las demandas imposibles, lo que les decía, perder 50 libras en 2 meses, imposible. La sociedad también, los falsos ideales estéticos que nos hemos creado. Vemos la revista, todas las mujeres tienen cuerpazo, bien distribuidas. Entonces uno dice, yo tengo que estar así para estar sana, ¿verdad? Y bueno, los negocios milagrosos que están proliferando, hay quienes le ofrecen, mire, usted va a perder 30 libras en 15 días, estos masajes, tome estas pastillas, que quién sabe qué tienen, pastillas chinas. Entonces, uno, la verdad es que uno eso dice, yo quiero perder peso rápido, o sea, deme lo que sea con tal de que pierda peso. Entonces, mucho cuidado con esto al evaluar a los pacientes. Siguiente. Y bueno, ya cuando le explicamos en realidad al paciente que el tratamiento de su obesidad va a ser, 1, la prevención, y 2, el tratamiento de primera línea es el ejercicio y la dieta, ya les cambia la cara, ¿verdad? Ya así como que no muy que les parece cuál es el tratamiento. Pero sin embargo, en realidad esto es lo que está comprobado que debe de hacerse con los pacientes, cambios en el estilo de vida, y sobre todo esto debe empezarse en pacientes, prevención desde antes que sean obesos o sobrepeso. Y ya como una ley desde que tienen sobrepeso, que significa índice de masa corporal arriba de 25 a 30. Siguiente. Podemos agregar tratamiento farmacológico cuando existen un índice de masa corporal arriba de 30 o que el paciente tenga menos de índice de masa corporal pero que ya tenga comorbilidades, diabetes, hipertensión, osteoartritis, etcétera. Siguiente. Y por último tenemos la opción también de la cirugía, que está indicada en pacientes que tengan un índice de masa corporal más de 40 o más de 35 con comorbilidades. Siguiente. Siguiente. Debemos ser muy realistas en las metas que les vamos a plantear a los pacientes. Debemos sobre todo insistir que el mensaje debe de ser en que vamos a mejorar la salud, no vamos a vernos mejor, no es por cambiar de apariencia, sino que es por estar más sanos. Debemos considerar también a los pacientes un peso saludable en vez de un peso ideal, ¿verdad? Entonces, ser muy claros en estos. Muchas veces los pacientes dicen, es que a mí me gustaría pesar 120 libras.
cuando su peso saludable es con 145 estaría bien, ¿verdad? O sea, con eso, con disminuir un 10% del peso corporal vamos a reducir el riesgo de complicaciones a largo plazo. Como les menciono acá, solo al reducir un 5 a 10% vamos a disminuir la presión arterial, los niveles de glucosa, los triglicéridos, el colesterol, vamos a subir el HDL. Entonces vamos a hacer esto, hacerles énfasis en eso a los pacientes de que, por ejemplo, si pesan 250 libras, vamos a bajar 25 libras y esas 25 libras que pierdan va a ser suficiente para mejorar todo esto, ¿verdad? No necesariamente tienen que llegar a los 170, 160. Entonces, ir con metas pequeñas para lograr grandes cambios. Siguiente. Dentro de las modificaciones en la dieta que tenemos que hacer, bueno, es restringir aproximadamente 500 a 1000 calorías al día, disminuir la cantidad de grasas, aumentar la cantidad de proteínas, podemos aumentar la fibra también, por ejemplo, disminución la cantidad de carbohidratos en un 55%. Siguiente. 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 Y muy importante, debe ser que la dieta debe ser prescrita por un médico. Nosotros como médicos debemos saber qué es lo que le conviene a nuestro paciente. Sin embargo, zapatero a tus zapatos. Él debe ser implementada por una nutrióloga, una nutricionista, porque en realidad ellas son las que están educadas para esto, para hacer la distribución necesaria de nutrientes, ¿verdad? Entonces, para lograr que el paciente tenga mayor probabilidad de éxito. Siguiente. Vemos en esta diapositiva el tratamiento, los beneficios del tratamiento farmacológico y de estilo de vida. Como podemos ver, el tratamiento combina una mejor respuesta a largo plazo. Siguiente. Con respecto a diabetes y la reducción de peso, vemos en este estudio también del DPP que el cambio en el estilo de vida es superior a la utilización de metformina en reducir el peso y disminuir la incidencia y la prevalencia de diabetes. ¿Siguiente? Sin embargo, el problema es que después de un año, generalmente los pacientes han recuperado por lo menos un tercio del peso perdido. Y después de 5 años, la mayoría de pacientes ha recuperado todo lo que había perdido. Siguiente. Por lo tanto, aquí viene la importancia del ejercicio. O sea, solo el hecho de hacer dieta nos va a bajar de peso, nos va a controlar, perfecto. Pero si no mantenemos un ejercicio, no vamos a lograr mantener la pérdida de peso a largo plazo. ¿Siguiente? Debemos de decirle a los pacientes la diferencia que existe en lo que es actividad física y el ejercicio. Una actividad física es hacer un movimiento que el cuerpo está acostumbrado a hacerlo. Por ejemplo, muchos pacientes me dicen, doctora, yo voy al mercado todos los días, camino 2-3 kilómetros, regreso con la bolsa. Eso no es ejercicio, eso es actividad física, porque su cuerpo está acostumbrado a hacer eso. Ejercicio es que yo venga, me ponga zapatos cómodos, ropa cómoda y salga a caminar media hora, por ejemplo, ¿verdad? Tiene que ser, el ejercicio es una actividad física planeada, estructurada y repetitiva, y cuyo principal propósito va a ser la mejoría en la condición física. O sea, el subir escaleras, el hacer oficio, el ir al mercado, eso no es ejercicio. ¿Siguiente? Mencionarles que los beneficios del ejercicio va a ser protegerlos contra el incremento de peso, va a aumentar la resistencia, ayuda a mantener el peso saludable, reduce la resistencia a insulina y disminuye las complicaciones asociadas a obesidad. ¿Siguiente? Se les hace recomendaciones generales, que dejen el carro parqueado un poco más lejos, que caminen hacia su trabajo, que suban escaleras, ¿verdad? En vez de subir elevador, tratar de usar la bicicleta cuando uno hace como mandados cerca de su lugar de trabajo hacia algún lado, ¿verdad? Salir a los parques o jardines y practicar algún deporte, básquetbol, fútbol, eventualmente. Siguiente. Siguiente. Debe decírseles también a los pacientes que el ejercicio debe ser progresivo. Generalmente uno se acostumbra a hacer media hora de caminata, por ejemplo, pero después de 6 meses, de 5 meses, el cuerpo ya está acostumbrado a esa media hora de caminata. Entonces uno o aumenta el tiempo a 45 minutos o aumenta la resistencia y en vez de caminar empieza a caminar 2 minutos, trotar 1 y así, ¿verdad? La cosa es que se vaya aumentando la intensidad. Si es un paciente que no está acostumbrado a hacer ejercicio diariamente, tampoco decirle, bueno, vaya al gimnasio y haga 1 hora. Ya no va a ir al día siguiente y no va a ir en el resto del mes. Que empiece con 10 minutos, que le siga la semana en 10 minutos, que a la siguiente semana le suba 15, se cansó, que regrese a 10. O sea, no es carrera, ¿verdad? Es que vaya incrementando su ejercicio poco a poco. Siguiente. Siguiente.
La segunda línea de tratamiento, entonces ya entramos a farmacoterapia, siguiente. Y bueno, la Sociedad Mexicana de Endocrinología nos dice que el prescribir un tratamiento farmacológico en un paciente al que no se le ha organizado un programa para mejorar sus hábitos de comer y sus hábitos de actividad física puede ser considerado mala práctica médica. O sea, no es que solo vengan, quiere bajar de peso, tómese esto. No, tenemos que hacer el cambio general. Siguiente. Siguiente. Y bueno, y se ha sugerido entonces que la obesidad se considere como una enfermedad crónica que requiere tratamiento a largo plazo, similar a la diabetes, hipertensión o dislipidemias, como les mencioné. El tratamiento farmacológico está indicado en aquellos pacientes que tengan índice de masa corporal arriba de 30 o más de 27 con complicaciones. Siguiente. Siguiente. Y tenemos tratamientos a corto y a largo plazo. Siguiente. El tratamiento a corto plazo es aquellos tratamientos en los que no se deben dar más de 3 meses, de 3 a 6 meses podrían utilizarse. Existen 2 fármacos aprobados por la FDA al momento, que es la fentermina y la anfepramona. La fentermina solo se puede dar no más de 3 meses y la anfepramona podemos alargarla hasta 6 meses de tratamiento. Siguiente. Y podemos también hacer combinaciones entre ambos. La fentermina es un inhibidor de la recaptura de adrenalina, es un agonista adrenérgico, estimula la liberación de dopamina, tiene un efecto sobre el sistema nervioso central y periférico y su mecanismo de acción sobre todo es anorexigénico y un aumento en el gasto energético. Siguiente. En los estudios a largo plazo se ha demostrado que puede realizar en 3 meses una pérdida de hasta un 13% del peso inicial comparado con placebo. Sin embargo, limita su uso los efectos secundarios, por ejemplo, el aumento de la presión arterial y la taquicardia. Eso desde un principio se les debe decir a los pacientes que puede producir estos efectos secundarios para que ellos ya estén atentos a estos y sepan reconocerlos. ¿Sigue? La anfepramona es un medicamento que lo que hace es que libera catecolaminas y aumenta el consumo de oxígeno. Siguiente. Dentro de los efectos adversos de ambos, de anfepramona y de fentermina, les mencionaba la artralgia, la constipación, el insomnio, los bochornos, la sed, porque da mucha sed estos medicamentos. Entonces al paciente que se le diga que vaya con su pachoncito de agua siempre. Siguiente. Siguiente. Dentro de los tratamientos a largo plazo, siguiente, está el Orlistat. Es el único tratamiento que se ha permitido dar por más de un año. Siguiente. Su mecanismo de acción es que inhibe las lipasas y bloquea la absorción de la grasa y por lo tanto la grasa se va a excretar en las heces. Siguiente. Dentro de sus efectos, ¿verdad? Va a producir la reducción de grasas dosis dependiente. El 30% de reducción es de la grasa ingerida. Va a contribuir a una pérdida aproximada de 200 kilocalorías en 24 horas y la dosis máxima que podemos dar es de 120 miligramos 3 veces al día. ¿Siguiente? Podemos encontrar un cambio de peso, si se dan cuenta es muy poquito, de 2.8, 2.3 kilos, que son ¿qué? 6 libras. Esto es por lo menos a un año de tratamiento, o sea, es bien poco lo que se pierde comparado con los efectos secundarios que da, porque hay pacientes que se quejan de diarrea, que ni siquiera pueden llegar al baño, ¿verdad? Entonces, depende también de la cantidad de grasa que se esté ingiriendo. ¿Sigue? Los efectos secundarios van a ocurrir generalmente durante la primera semana, van a disminuir a partir de 12 semanas, ¿verdad? Sobre todo si no come grasas, entonces, si vuelve a comer dietas altas en grasas, tenemos el problema nuevamente de diarrea. Y los síntomas, entonces, si no tiene síntomas o efectos secundarios es porque sí está comiendo una dieta baja en grasas. Siguiente. De otros de las complicaciones es que disminuye, como por la diarrea que da, la absorción de vitaminas liposolubles, por lo tanto estas deben de suplementarse a los pacientes y se han reportado 6 casos de falla hepática. Siguiente. Siguiente. Otros tratamientos que se pueden utilizar para la pérdida de peso también son la metformina, ¿verdad? Sobre todo en pacientes con síndrome ovario poliquístico, ha visto que mejorando la resistencia a insulina, mejoran su función reproductiva, disminuyen de peso también.
pueden reducir hasta un 2.5% del peso corporal. Siguiente. Y dentro de otros medicamentos se menciona el exenatide y el liraglutide. Sin embargo, estos únicamente al momento están aprobados para el uso de diabetes, pero dentro de sus efectos es disminuir el hambre en los pacientes, pueden dar un poco de náusea también, por lo tanto uno come menos y por eso es que baja de peso. Siguiente. Siguiente. Y la tercera línea de tratamiento es la cirugía, que está indicada en pacientes con más de 40 de índice de masa corporal o 35 con comorbilidades. Siguiente. Dentro de las cirugías podemos mencionar lo que son las cirugías restrictivas, la banda gástrica, el balón intragástrico, que es lo que más se utiliza en Guatemala, las técnicas malabsortivas como la derivación biliopancreática y las técnicas mixtas como el bypass gástrico. Siguiente. Ya para terminar, entonces, dentro de las reflexiones que quiero dejar con ustedes es que el primer paso para abordar el problema de obesidad es reconocer que existe, que en los países de vía de desarrollo somos los que más estamos en riesgo de obesidad, y el mejor tratamiento para la obesidad va a ser su prevención. ¿Sí? En conclusión, cualquier fármaco, la verdad es que logre pérdidas de más de 5% del peso corporal es un fármaco efectivo. Sin embargo, al suspender el fármaco, la tendencia siempre es recuperar el peso. Por lo tanto, los cambios deben de hacerse desde la base. Cambios en el estilo de vida, cambios en la dieta, aumento de ejercicio. Si no, la verdad es que nuestros esfuerzos son bien pobres y lo frustra a uno como médico también. O sea, tenemos que empezar desde la base a cambiar a nuestros pacientes. ¿Sigue? Creo que ya era la última diapositiva también. Sí. Aquí estamos, sí. Aquí estamos. Entonces, esta era la última. Muchísimas gracias.